Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. El viaje a Lashi, de la obra Los cantos de Milarepa. Reverencia a los gurús. Una vez, cuando el gran maestro de yoga Jetsun Milarepa moraba en la ermita del Valle Enjollado, pensó: debo obedecer las órdenes de mi gurú e irme a la montaña nevada de Lashi para practicar la meditación. Saldré pues de este lugar. Milarepa llegó a Nyanon Dharma. Pasó a la montaña nevada de Lashi, donde la gente de Dharma tenía una fiesta y bebía. En sus charlas alguien dijo: ¿sabían ustedes que actualmente vive un gran yogi llamado Milarepa? Vive siempre solo en las montañas nevadas, en lugares remotos e inhabitables, observando disciplinas ascéticas que nadie más que un perfecto budista puede lograr. ¿Han oído ustedes de él? Mientras así alababan al Jetsun Milarepa, este llegó a la puerta. Una joven llamada Le Sebum, ataviada con ricos ornamentos, le dio la bienvenida preguntándole: ¿quién eres y de dónde vienes? Querida anfitriona, replicó Milarepa, yo soy el yogi Milarepa, que siempre mora en los sitios ignotos de las montañas. Vengo aquí a pedir comida. Con gusto te daré algo, dijo la joven. ¿Pero de veras eres tú Milarepa? Él contestó: no hay ninguna razón para que yo te mienta. La joven, encantada, corrió dentro de la casa con la noticia y llamó a los jaraneros diciéndoles: ¿hablaban ustedes de un yogi famoso que vive lejos? Pues bien, allí está en la puerta. Todos corrieron a la puerta. Algunos hicieron reverencias al Jetsun, otros le preguntaron diversas cosas. Todos se enteraron de que él era Milarepa y lo invitaron con gran respeto y reverencia, dándole comida. La anfitriona, joven rica, llamada Shindormo, le ofreció su hospitalidad y le preguntó: «Reverendo, ¿puedo preguntaros a dónde vais?» Milarepa respondió: «Voy a camino a la montaña nevada de Lashi a practicar meditación». La joven le dijo: «Esperamos nos otorgues la gracia de quedarte en Relun Yomo y bendecir el lugar. Te proveeremos de todo el alimento necesario sin que tengas que hacer esfuerzo alguno de tu parte». Entre los huéspedes había un maestro llamado Shahakuna, quien dijo a Milarepa: «Si fueras tan amable de quedarte aquí en Relun, Valle de los Fantasmas, te ayudarías a ti y a nosotros. Yo haré lo mejor que pueda para servirte». Un parroquiano exclamó: «Qué maravilloso sería que pudiésemos tener al gran yogi Milarepa con nosotros. Tengo una buena hacienda ganadera, pero los demonios y fantasmas se han vuelto tan atrevidos que ahora aparecen hasta de día. Son tan malvados que ni yo mismo quiero ir por las cercanías del lugar. A ti imploro por tu bondad y gracia que la visites pronto». Todos los invitados hicieron reverencias ante el Jetsun, rogándole que fuera a la hacienda. Milarepa replicó: «Iré enseguida, no por tu hacienda o ganado, sino por obedecer a mi gurú». «Estamos satisfechos con tu promesa de ir», dijeron ellos. «Ahora te prepararemos el mejor alimento y arreglaremos lo necesario para tu partida». Milarepa dijo entonces: «Estoy acostumbrado a la soledad. Vivo en una ermita y no necesito ni compañía ni alimento, pero les ruego acepten mi gratitud por su generosidad. Primero deseo ir solo a la hacienda. Luego ustedes podrán venir y ver lo que ha pasado». Cuando Milarepa llegó al pie de la montaña, los subhombres crearon alucinaciones terroríficas con objeto de hostilizarlo. El sendero que trepaba hasta el pico parecía llegar al cielo y se estremecía y ondulaba. Rodaban truenos embravecidos. Brillaban los relámpagos golpeando todo alrededor y la montaña a ambos lados temblaba y se sacudía. El río se volvió de pronto un gran torrente desbordándose en las orillas y convirtiendo el valle en un vasto lago llamado años después Lago de los Demonios. Milarepa subió, hizo un ademán y de inmediato bajaron las aguas. Fue a la parte baja del valle. Los demonios se estremecieron a ambos lados de la montaña y cayeron rocas como lluvia. Luego la diosa de la colina construyó un sendero para el Jetsun, el cual corría como serpiente a lo largo de la cordillera.
Este sendero se llamó luego Sendero de la Diosa de la Codina o Serranía de la Dakini. Así, Milarepa venció a todos los demonios menores, pero los más grandes y poderosos, enojados por el fracaso, se reunieron al final del Sendero de la Diosa de la Colina para desencadenar un nuevo ataque. Milarepa concentró su mente e hizo otro ademán místico para dominarlos. De pronto todas las visiones malévolas desaparecieron. La huella de un pie suyo quedó impresa en la roca sobre la cual se paró. Caminó apenas unos pocos pasos y ya el cielo estaba despejado. Con ánimo exaltado se sentó luego en la cumbre de la colina y entró en el Samadhi de la misericordia, y una compasión inmensurable hacia todos los seres surgió en su corazón. Debido a esto, Milarepa experimentó gran desarrollo espiritual y gran inspiración. Más tarde ese lugar donde él se sentó fue llamado Colina de la Misericordia. Luego Milarepa fue a la orilla del río, literalmente río bueno, donde practicó el yoga del río fluente, Samadhi. En el 10º día de la luna de otoño del año del tigre de fuego, un demonio de Nepal llamado Barro, el cual capitaneaba una gran armada demoníaca o un ejército de demonios, invadió el cielo y el valle del buen río desafiando a Milarepa. Los demonios transportaron las montañas y las lanzaron contra el Jetsun, atacándolo con truenos y lluvia de lanzas. Gritáronle y abusaron de él con tretas. «Te mataremos, te amarraremos y te cortaremos en pedazos». También aparecieron en formas horribles y espantosas para atemorizarlo. Sospechando o intuyendo el propósito del demoníaco ejército, Milarepa cantó La verdad del karma. Me refugio entre los gurús misericordiosos y ante ellos rindo homenaje. Con mirajes e ilusiones, ustedes, demonios de ambos sexos, pueden crear estos terrores fantásticos. Ustedes, pobres Atsama, fantasmas hambrientos, nunca podrán dañarme. Debido a que vuestro pasado karma maligno ha madurado, han recibido en esta vida cuerpos demoníacos y vagan por siempre en los cielos con mentes y cuerpos deformes. Impulsados por los terribles klesas, tienen las mentes alimentadas con pensamientos hostiles y malvados. Vuestras palabras y vuestros actos son malignos y destructivos. Gritan ustedes, mátenlo, agárrenlo, golpéenlo, córtenlo en pedazos. Soy un yogi libre de pensamientos, que sabe que no hay tal cosa como mente. Camino valiente como un león sin temer las acciones, tal como los bravos. Mi cuerpo está fundido con el del Buda. Mis palabras son como las verdades del Tathagata. Mi mente está absorta en el reino de la gran luz. Veo claramente la naturaleza vacía de los 6 grupos. Yogi como este, ignora los abusos de fantasmas hambrientos. Si es válida la ley de causa y efecto, y uno comete los actos que merece, la fuerza del karma ya maduró, los lanzará al sendero miserable de abajo, donde hay sufrimiento y pena. Es triste y lamentable que ustedes, fantasmas y demonios, no entiendan la verdad. Yo, el yogi que mira llanamente, Milarepa, predico a ustedes el canto del Dharma. Todas las criaturas que vienen por alimentos son mis padres y mis madres. Afligir a quienes debemos gratitud es realmente sin sentido y tonto. ¿No sería un acto feliz y alegre que ustedes renunciaran a los pensamientos malvados? Si se retiran a practicar las 10 virtudes, recuerden esto y estudien su significado. Considérenlo con cuidado y atención. Los demonios se mofaron de Milarepa. Tu divagación no nos embauca. Nos rehusamos a dejar nuestras magias y a dejarte libre. Entonces, multiplicaron sus armas sobrenaturales y aumentaron la fuerza de sus ejércitos demoníacos para afligirlo. Milarepa consideró un momento el asunto y luego dijo: «Escúchenme, oh ustedes ejército de demonios. Por la gracia de mi gurú he llegado a ser un yogi que ha realizado plenamente la última verdad. Para mí las aflicciones y obstrucciones originadas por demonios son las glorias de la mente de un yogi. Mientras mayores sean las aflicciones,
Más adelantaré en el sendero Bodhi. Ahora escuchen mi canto de los 6 ornamentos. Ofrezco mi reverencia a Marpa el traductor. Yo, que veo la esencia última del ser, entono el canto de los 6 ornamentos. Ustedes, demonios perversos aquí reunidos, abran sus oídos y escuchen mi canto atentamente. Al lado de la montaña central Sumeru, el cielo brilla azul sobre el continente del sur. El firmamento es belleza de la tierra, el cielo azul es su ornamento. Arriba, sobre el gran árbol de Sumeru, relumbran los brillantes rayos del sol y de la luna, alumbrando los 4 continentes. Con amor y compasión, el rey Naga esgrime su poder milagroso. Desde el inmenso cielo, deja caer la lluvia. Este es el adorno de la tierra. Del gran océano surge vapor llenando el vasto cielo. Allí se forman las grandes nubes. Una ley causal rige las transformaciones de los elementos. En pleno verano aparecen los arcoíris sobre las planicies descansando gentilmente en las colinas. De planicies y montañas es el arcoíris belleza y adorno. Al oeste, cuando la lluvia cae sobre el frío océano, arbustos y árboles florecen en la tierra. Para toda criatura del continente, esta es belleza y adorno. Yo, el yogi que desea permanecer en soledad, medito en el vacío de la mente. Ustedes, demonios celosos, aterrorizados por el poder de mi concentración, se ven forzados a practicar la magia. De un yogi, los conjuros demoníacos son belleza y adorno. Ustedes, subhombres, escúchenme con atención. ¿Saben quién soy yo? Soy el yogi Milarepa. De mi corazón surge la flor de la mente iluminada. Con clara voz canto para ustedes esta alegoría. Con palabras sinceros predico para ustedes el Dharma. Con el corazón misericordioso les doy esta advertencia. Si en vuestros corazones germina la voluntad Bodhi, aunque a ustedes no ayuden a los demás, sepan que con la renuncia a las 10 maldades obtendrán alegría y liberación. Si ustedes siguen mis enseñanzas, sus logros aumentarán grandemente. Si ahora practican el Dharma, un gozo perdurable los envolverá. Muchos demonios fueron convertidos por el canto, tornándose respetuosos y llenos de fe hacia Milarepa. Cesando el hechizo maligno dijeron: «En verdad, eres un gran yogi con maravillosos poderes. Sin tu explicación de la verdad y la revelación de tus milagrosos poderes nunca hubiéramos entendido. Así que ya no te molestaremos. También estamos agradecidos por tu prédica sobre la verdad del karma». Hablando con franqueza, tenemos inteligencia e ignorancia limitadas. Nuestras mentes están cubiertas del lodazal de la tozudez u obstinación de los pensamientos habituales. Te rogamos, pues, nos enseñes una lección profunda en significado, de gran ayuda y de simple comprensión y observancia. Milarepa cantó entonces el canto de las 7 verdades. A ti, Marpa el traductor, mi reverencia. Te ruego incrementes en mí la mente Bodhi. Sea cual fuere la belleza de un canto, será solamente un sonido para aquellos que no captan la verdad. Si una parábola no está acorde con la enseñanza del Buda, a pesar de la mucha elocuencia que pueda tener, no pasará de ser solo un simple eco. Si uno no practica el Dharma, aunque se proclame muy erudito en la doctrina, solo será un autoengañado. Vivir en soledad es aprisionarse a sí mismo si uno no practica la instrucción de la transmisión oral. Trabajar en el campo no es sino un castigo si uno descuida la enseñanza del Buda. Para aquellos que no guardan su moral, las oraciones son solo deseos. Para quienes no practican lo que predican, la oratoria es una pérdida mentira. Evitar las malas acciones amengua en sí los pecados. Hacer buenas obras es ganar méritos. Permanezcan en soledad y mediten a solas. El mucho hablar no es de ningún provecho. Sigan mi canto y practiquen el Dharma. Pronto surgió la fe en todos los que escuchaban a Milarepa y le demostraron su gran respeto. Reverenciándolo, lo circunvalaron muchas veces. Muchos regresaron después a sus casas.
Pero el jefe de los demonios, Varro, y algunos de sus seguidores no quisieron irse. Una vez más invocaron visiones terroríficas para atemorizar a Milarepa, mas él los conminó con el canto en que se narra la verdad del bien y del mal. Me inclino ante los pies del misericordioso Marpa. ¿Ustedes, demonios perniciosos, están aún con ánimo airado? Vuestros cuerpos pueden volar al cielo fácilmente, pero vuestras mentes están habitualmente llenas de pensamientos dañinos. Muestran ustedes sus colmillos mortíferos para espantar a otros, pero pueden estar seguros que al afligirlos, solo a ustedes mismos causan conflicto. La ley del karma no falla nunca en su función. Nadie escapa a su madurez. Ustedes solo están ocasionando conflicto en ustedes mismos. Fantasmas hambrientos, confusos y pecadores. Solo siento piedad y compasión por ustedes. Como siempre han sido pecadores, el ser malvados es natural en ustedes. Como el karma de matarlos ata, apetecen carne y sangre como alimentos. Por quitar la vida a otros, nacen como fantasmas hambrientos. Vuestros actos pecaminosos os conducen a las profundidades del más bajo sendero. Aléjense, amigos míos, de la trampa de ese karma y traten de obtener la verdadera felicidad que está más allá de toda esperanza y todo temor. Los demonios mofándose dijeron: tu eficiente personificación de un predicador que conoce acuciosamente la doctrina es muy impresionante. Pero, ¿qué convicción has obtenido con la práctica del Dharma? Milarepa replicó con el canto de la certeza perfecta. Reverencia a Marpa el Perfecto. Yo soy el yogi que percibe la última verdad. En el origen de lo no nacido, obtuve por primera vez la certeza. En el sendero de la no extinción, lentamente perfeccioné mi poder, con símbolos y palabras plenas de significado, fluyendo de mi gran compasión, entono ahora este canto desde el reino absoluto de la esencia del Dharma. Debido a que vuestro karma maligno ha creado ceguera densa y obstrucción impenetrable, ustedes no pueden entender el significado de la verdad última. Escuchen, por lo tanto, la verdad conveniente. En los antiguos e inmaculados sutras, todos los budas del pasado han advertido repetidamente la eterna verdad del karma. Cada ser sensible es vuestro propio pariente. Esta es una verdad eterna que nunca falla. Escuchen atentamente la enseñanza de la compasión. Yo, el yogi que evolucionó por medio de mis prácticas, sé que los obstáculos externos son solo sombras chinescas y el mundo fantasmal, un juego mágico de la mente increada. Al mirar hacia adentro en la mente, se ve la naturaleza de ella, sin sustancia, intrínsecamente vacía. Mediante la meditación en soledad, se obtiene la gracia de la sucesión de los gurús y la enseñanza del gran Naropa. La verdad interna del Buda debe ser el objeto de meditación. Por la misericordiosa instrucción de mi gurú, entendí el abstruso significado interno del Tantra. Mediante la práctica del yoga que alumbra y perfecciona, se engendra el poder vital y se realiza la razón interna del microcosmos. Por eso no temo los obstáculos ilusorios del mundo exterior. Pertenezco al gran linaje divino, junto con innumerables yogis, tan vastos como el espacio. Sí, es su propia mente. Uno reflexiona sobre el estado original de la mente. Los pensamientos ilusorios se disolverán por sí solos en el reino del Dharmadhatu. No habrá ni quien cause aflicción, ni quien sea afligido. Un estudio exhaustivo de los sutras no podrá enseñarnos más que esto. Jefe y subordinados demoníacos ofrecieron sus calaveras. Esto es, según la tradición tántrica, ofrecer sus calaveras es el compromiso más solemne que puede contraer un demonio o fantasma. Simboliza el completo rendimiento del cuerpo y del alma a la persona a quien se da el voto. Se la ofrecieron a Milarepa, haciéndole reverencias y circunvadándolo muchas veces. Prometieron traerle alimento suficiente para un mes y desvaneciéronse en los cielos como arcoíris. A la mañana siguiente, cuando salía el sol, el demonio Varro trajo de Mon muchos fantasmas de sexo femenino muy elegantes, así como una numerosa comitiva.
Todos portaban joyas, copas enjolladas llenas de vino y bandejas de cobre con muchos alimentos diferentes, incluyendo arroz y carne, los cuales ofrecieron al Jetson. Prometiendo de ahí en adelante servirle y obedecerle, se postraron ante él repetidas veces y luego desaparecieron. Uno de los demonios, llamado Yarbo Tomdem, era el jefe de muchos devas. Con esta experiencia, Milarepa obtuvo gran progreso yógico. Permaneció allí por un mes, alegre y animoso, sin las torturas del hambre. Un día, cuando ya había pasado el mes, Milarepa recordó un lugar en Lashi renombrado por sus aguas benéficas y decidió ir allí. De camino llegó a una explanada donde florecían los tarayes o tamariscos. En medio de aquella planicie había una roca con un bordo encima. Allá arriba se sentó Milarepa por un rato y muchas diosas aparecieron inclinándose ante él y sirviéndole viandas apetecibles. Una de las diosas dejó sus 2 pies impresos en la roca y luego desapareció como arcoíris. Cuando Milarepa continuó su camino, una hueste de demonios se reunió y conjuró para impresionarlo con visiones de grandes órganos femeninos, los cuales aparecieron en el camino. Entonces el Jetson concentró su mente y expuso su pene erecto con un gesto peculiar. Siguió adelante y después de la momentánea aparición de otros 9 órganos femeninos, llegó a un lugar donde había una roca en medio con forma de vagina, quinta esencia de la región. Entonces él insertó en el hueco de la roca una piedra de forma fálica, un acto simbólico, con lo cual dispersó las imágenes lascivas creadas por los demonios. Este lugar fue llamado Latgulungu. Cuando Milarepa llegó a media planicie, el demonio Barro vino a darle la bienvenida. Le preparó un sitio para predicar y ofreció al Jetson muchas ofrendas y servicios pidiéndole que le diera enseñanzas budistas. Milarepa dio conferencias comprensibles sobre karma y así el demonio se fundió en una gran roca que estaba frente al asiento de la prédica. Milarepa, con el ánimo muy alegre, permaneció en esa planicie central durante un mes. Luego viajó hacia Ñanoncharma. Allí dijo a la gente que en verdad aquella planicie había sido un sitio infame antes que él dominara a los demonios y transformara la región en un lugar propicio para practicar el Dharma. También les dijo que quería, tan pronto como fuera posible, regresar allí a meditar. Esta es la historia del viaje a Lashi.